El multimillonario fingió dormir para probar a su empleada, pero lo que vio lo dejó helado. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Mauricio Bellido era un hombre construido a sí mismo desde los cimientos de la desconfianza. A sus 38 años, el Grupo Bellido era más que un imperio financiero, era un muro. Bienes raíces, tecnología de punta y finanzas globales eran los ladrillos de su fortaleza. En los círculos de élite de Mónaco, no lo llamaban por su nombre, sino por su apodo. El empresario de hielo, susurraban, una descripción que él había aceptado e incluso fomentado. Su vida era una ecuación precisa, sin espacio para variables emocionales o errores humanos. Cada mañana, su reflejo le devolvía una mirada gris, tan pulida como el mármol de su vestíbulo. Su voz rara vez se alzaba, un tono monocorde que impartía órdenes con una finalidad escalofriante. Los movimientos de Mauricio eran medidos, cada segundo de su agenda optimizado al milímetro. No dejaba nada al azar, ni una inversión en la bolsa de Tokio ni la corbata que elegía. Todo estaba fríamente calculado, una defensa perfecta contra el caos del mundo exterior. Un mundo que, una vez, le había costado demasiado caro. Detrás de esa fachada de perfección glacial se ocultaba una cicatriz profunda y mal curada. Años atrás, Eduardo, su socio más cercano y casi un hermano, le había asestado un golpe mortal. Una traición que no solo le costó millones, sino que fracturó su capacidad de confiar. Le robó la creencia en la lealtad humana, dejándolo varado en una isla de riqueza. Desde ese día, Mauricio decidió que nadie volvería a tener el poder de lastimarlo. La soledad era un precio pequeño a pagar por la invulnerabilidad total. Su desconfianza era un veneno que se filtraba en cada aspecto de su vida. No confiaba en sus asistentes ejecutivos, que rotaban casi tan rápido como sus empleados domésticos. Ni en sus socios comerciales, a quienes mantenía a distancia con contratos blindados. Su mansión, una obra maestra arquitectónica en lo alto de una colina, era su santuario. Las vistas al Mediterráneo eran impresionantes, pero el interior era estéril. Un museo silencioso dedicado a un solo hombre. El verdadero problema de la mansión no era su tamaño, sino su silencio. Un silencio que se rompía brevemente por la llegada y partida de empleadas domésticas. Ninguna duraba más de una semana, un récord que divertía morbosamente a recursos humanos. Algunas renunciaban, incapaces de soportar el carácter gélido e implacable de Mauricio. Es como trabajar para una estatua que juzga, se quejó una vez una de ellas. Otras simplemente no soportaban la opresiva perfección del lugar. El aire en la mansión Bellido era tan frío y quieto que parecía cristal. Cualquier ruido, cualquier risa, cualquier indicio de vida desordenada, era una ofensa. Mauricio no gritaba, simplemente observaba, y su mirada era suficiente para marchitar el espíritu. Él no despedía a la gente, simplemente firmaba los papeles de su renuncia con indiferencia. El siguiente, decía su gesto, mientras su departamento de recursos humanos suspiraba. La casa volvía a su estado de quietud, impecable y muerta. El Departamento de Recursos Humanos del Grupo Bellido publicaba el anuncio cada lunes. Se busca ama de llaves con experiencia comprobable. Residencia en Mónaco. El salario ofrecido era astronómico, suficiente para tentar a cualquiera. Pero la advertencia no escrita era clara: alta exigencia, tolerancia a la presión extrema. Todo Mónaco sabía que era el trabajo mejor pagado y el más difícil de conservar. Un desafío que solo atraía a los desesperados o a los ingenuos. Aquella mañana de martes, Mauricio revisaba el expediente de la siguiente candidata. Estaba en la sala principal, una estancia vasta de techos altos y muebles minimalistas. No esperaba nada. Estaba acostumbrado al mismo desfile de rostros nerviosos. Personas que ofrecían sonrisas falsas y promesas vacías de eficiencia absoluta. Todas se quebraban bajo la presión de su estándar imposible. El reloj de pared marcaba las 9 en punto, con un clic casi inaudible.
La puerta se abrió con una suavidad programada, casi robótica. «Buenos días, señor Bellido», resonó una voz femenina en el silencio. No era una voz tímida ni una voz que intentara impresionar, era decidida. «Soy Camila Vargas. Vengo por el puesto de ama de llaves». Mauricio levantó la vista de sus papeles, arqueando una ceja con calculado desinterés. El primer gesto de su armadura habitual. Frente a él, de pie con una postura relajada pero respetuosa, estaba una mujer singular. Rondaría los 30 y pocos años, con un porte sencillo que desentonaba con el lujo. Su cabello castaño claro estaba recogido en una coleta baja, funcional y sin adornos. Pero fueron sus ojos los que captaron su atención, eran de un verde lleno de vida. Contrastaban brutalmente con el gris y el beige que dominaban su mundo. Llevaba un vestido simple, sin marcas visibles, pero impecable. Mauricio cerró el expediente con un movimiento lento y deliberado. Dejó caer los papeles sobre la mesa de cristal, produciendo un sonido seco. «¿Así que usted es Camila Vargas?», preguntó, su voz grave y pausada. «El puesto, según leo aquí, es de ama de llaves. Un término bastante formal». Camila sonrió, y el gesto iluminó su rostro de una manera que lo desconcertó. «Bueno, señor, según los comentarios en Internet, esto es más que un puesto». Él la observó fijamente, su mirada gris diseñada para intimidar y desarmar. «Ah, sí. ¿Y qué dicen los comentarios en Internet, señorita Vargas?». Ella no apartó la mirada, ni mostró el más mínimo atisbo de nerviosismo. «Dicen que es más bien una prueba de resistencia avanzada», respondió ella con calma. «Que trabajar en esta casa es como un entrenamiento de élite. Si uno sobrevive la primera semana, merece una medalla olímpica». Por una fracción de segundo, Mauricio sintió algo moverse en su interior. Fue una sensación tan extraña que casi la confundió con irritación. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba con ese tono relajado y mucho menos bromista. Apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos. «No busco comediantes, señorita Vargas. Busco eficiencia. Experiencia laboral», dijo, cortando el aire con las palabras. «Trabajé 4 años en el hotel de lujo más grande de la costa», comenzó ella. «Limpiaba habitaciones, pero también gestionaba el inventario de lencería. Después me dediqué al cuidado de personas mayores, un trabajo de paciencia. También hice algo de cocina para eventos pequeños y soy muy organizada. Ah, y tengo un talento especial para tranquilizar a la gente cuando está de mal humor. Un talento que, sospechaba ella, sería muy útil aquí». «¿Y considera usted que tranquilizar a la gente es relevante para limpiar una casa?». La pregunta de Mauricio fue tan fría como el acero de su reloj. «Lo es, señor Bellido», replicó Camila, su sonrisa intacta. «Es muy relevante si el dueño de la casa tiene la fama de ser el más gruñón de Mónaco». El silencio que siguió fue denso. Mauricio la estudió intensamente. Cualquier otra persona se habría encogido, pero ella sostuvo la mirada. Él esperaba que ella se disculpara, que retrocediera ante su evidente autoridad. Pero Camila Vargas simplemente esperó, con una serenidad que lo descolocó. «Qué lástima que no busque comediantes», añadió ella con naturalidad. «Bromear es parte de mi instinto de supervivencia, pero no interfiere con mi trabajo. Le aseguro que también sé dejar los pisos tan brillantes que puede desayunar sobre ellos. Si es que le gusta comer en el suelo, claro». Algo dentro de Mauricio, un músculo facial que no había usado en años, casi se movió. No fue una sonrisa, pero fue la ausencia de su ceño fruncido habitual. Se recostó en su silla, rompiendo el contacto visual por un momento. «Muy bien, señorita Vargas», concedió finalmente, su voz un poco más baja. «Tendrá una semana de prueba. Pero no se haga ilusiones. La mayoría de las personas que se han sentado ahí no llegan al 7º día». «Perfecto, señor Bellido», contestó Camila con un entusiasmo genuino. 7 días.
Siempre he querido romper un récord mundial. Le extendió la mano para sellar el trato, un gesto audaz. Mauricio observó la mano extendida. Dudó un segundo. Estrechar manos era un riesgo. Pero terminó aceptando. La palma de ella era cálida y firme. Muy diferente a las manos frías y distantes de su mundo. Cuando Camila se retiró, caminando con seguridad fuera de la vasta sala, Mauricio se quedó quieto. Permaneció en silencio, mirando la puerta cerrada por donde ella había salido. En su interior, una voz calculadora le decía que era un error. Que esa mujer era demasiado viva. Demasiado impredecible. Pero otra parte de él, una que había silenciado durante casi una década, susurró lo contrario. Sería, sin duda, una semana interesante. El primer día de Camila comenzó antes de que saliera el sol. La mansión Bellido estaba sumida en una oscuridad silenciosa, casi sepulcral. Ella llegó 15 minutos antes de la hora estipulada, una costumbre personal. Encontró la entrada de servicio y entró usando el código temporal que le habían asignado. La cocina era un despliegue de acero inoxidable y tecnología de punta. Todo estaba en un orden tan perfecto que parecía no haber sido usado jamás. Decidió comenzar por lo básico, preparar el café de la mañana para el señor Bellido. Encontró una nota de la asistente anterior, detallando la marca exacta y la temperatura. Solo, negro, sin azúcar. A las 7 de la mañana en punto en su escritorio, leyó en voz baja. Camila preparó la cafetera, pero no pudo evitar añadir su propio toque. Junto a la taza impecable, colocó una pequeña flor silvestre que había recogido en el camino. Un diminuto punto de color amarillo en un mar de gris. Cuando Mauricio bajó a las 7, encontró su café. Notó la flor de inmediato. Su primer instinto fue de irritación. Era un elemento desordenado, innecesario, una variable no solicitada en su ecuación matutina. Levantó la mirada, esperando encontrarla para reprenderla, pero ella no estaba allí. Estaba en el vestíbulo, limpiando ya los cristales de la entrada. Tomó la flor para tirarla, pero algo lo detuvo y la dejó a un lado. Camila se movía por la mansión con una energía que contrastaba con el ambiente. No caminaba de puntillas, temerosa de hacer ruido, como sus predecesoras. Sus movimientos eran eficientes pero fluidos, acompañados de un leve tarareo. Una melodía suave, apenas audible, que parecía llenar los rincones vacíos. Mauricio, desde su despacho, escuchaba ese sonido intermitente y le resultaba molesto. El silencio era su aliado, y ella lo estaba invadiendo. Ese mismo día, él decidió implementar la primera prueba no oficial. Quería saber si esa sonrisa genuina ocultaba el mismo interés que el de todos los demás. En su mente calculadora, el plan se formó rápidamente, era sencillo pero efectivo. Iría a su despacho, abriría la caja fuerte y dejaría una trampa visible. Quería comprobar si la necesidad o la tentación eran más fuertes que su aparente integridad. La confianza era un lujo, y él no pensaba concederlo sin evidencia. Se dirigió a su despacho, una habitación con vistas al acantilado. Abrió la caja fuerte oculta detrás de un cuadro de arte moderno. Sacó varios fajos de billetes de alta denominación, una suma considerable. Los dejó sobre el escritorio de caoba, como si los hubiera olvidado allí. Incluso dejó caer algunos billetes al suelo, cerca de la silla. Un cebo perfecto para probar la naturaleza humana. Después, se recostó en el lujoso sillón de cuero que tenía junto a la ventana. Cerró los ojos y ajustó su respiración para fingir que estaba profundamente dormido. Era una táctica que había usado en el pasado, aunque nunca con un resultado positivo. Una antigua asistente había intentado deslizar un fajo en su bolsillo. Otra simplemente había renunciado al ver tal descuido, asustada. Esperó en la quietud, agudizando el oído. Unos minutos más tarde, escuchó el sonido suave del carrito de limpieza en el pasillo. Luego, un golpecito discreto en la puerta de madera maciza.
Señor Bellido. ¿Puedo pasar a limpiar?, preguntó la voz de Camila. Mauricio no respondió de inmediato, dejando pasar unos segundos. Adelante, murmuró él, fingiendo una voz adormecida y pastosa. La puerta se abrió y ella entró, empujando el carrito. Ella comenzó su trabajo con una naturalidad sorprendente, sin prestarle atención. Se movía por el despacho con eficiencia, limpiando el polvo de las estanterías. Continuaba tarareando esa melodía suya, apenas un susurro de aire. Mauricio la observaba, manteniendo los ojos casi cerrados desde su aparente sueño. Vigilaba cada movimiento, cada gesto, esperando el momento de la verdad. Camila continuó limpiando, ajena al dinero sobre el escritorio. El momento llegó cuando se agachó para recoger un trapo que se le había caído. Fue entonces cuando vio los billetes esparcidos por el suelo de mármol. Su cuerpo se detuvo por completo, un instante de quietud absoluta. Mauricio contuvo la respiración, su corazón latiendo con un ritmo frío y expectante. Ahí está, pensó él, con una punzada de decepción familiar. Veamos qué hace ahora la mujer de la sonrisa honesta. Para su absoluta sorpresa, Camila no hizo lo que él esperaba. No miró hacia él para comprobar si seguía dormido, ni intentó guardar el dinero. Juntó los billetes del suelo con cuidado, casi con reverencia. Luego se acercó al escritorio y recogió los fajos que estaban allí. Los alisó uno por uno, como si estuviera ordenando papeles importantes. Mauricio la observaba, completamente desconcertado por sus acciones. Ella apiló todo el dinero en un montón ordenado sobre el escritorio. Pero no se detuvo ahí. Lo que hizo a continuación lo dejó helado. Comenzó a jugar con los billetes, acomodándolos primero en un cuadrado perfecto. Luego, pareció pensarlo mejor y los reordenó en un círculo. Finalmente, con una risa breve y sofocada, los arregló en la forma de un gran corazón. Un corazón hecho de dinero sobre su escritorio de caoba. Mauricio casi pierde el control de su actuación. Tuvo que apretar la mandíbula. ¿Un corazón? ¿Con su dinero? Era la cosa más absurda que había visto. Camila pareció satisfecha con su obra de arte monetaria. Sacó una pequeña nota adhesiva de color amarillo del bolsillo de su uniforme. Escribió algo rápidamente con un bolígrafo. Y la pegó justo al lado del corazón de billetes. Cuando Camila terminó de limpiar el resto del despacho, salió sin hacer ruido. Se fue sin sospechar nada, tarareando la misma canción alegre de antes. Dejó a Mauricio solo en la habitación, sumido en un silencio que ya no era el suyo. Él esperó un minuto más antes de incorporarse lentamente. Se acercó al escritorio, sintiéndose extrañamente desorientado. Allí estaba, un corazón perfecto hecho de euros. Miró la pequeña nota adhesiva amarilla que brillaba bajo la luz de la lámpara. La letra de Camila era clara y redondeada, casi infantil. El dinero también necesita estar ordenado para multiplicarse mejor, señor. Y debajo de la frase, había dibujado una pequeña carita sonriente. Mauricio se quedó mirando la nota, sintiendo una presión extraña en el pecho. Era una mezcla de incredulidad y diversión. Tuvo que morderse el labio inferior para no soltar una carcajada. Nadie en su vida se había atrevido a hacer algo tan irreverente. Nadie había usado sus finanzas para hacer manualidades en su escritorio. Tomó la nota amarilla, con la intención de arrugarla y tirarla a la basura. Pero sus dedos no obedecieron la orden de su cerebro. La miró de nuevo, observando la simpleza de la carita sonriente. En lugar de tirarla, dobló la nota con cuidado y la deslizó en el cajón superior. Deshizo el corazón de billetes, sintiéndose casi culpable por arruinarlo. Guardó el dinero de nuevo en la caja fuerte, cerrándola con un clic definitivo. Se sentó en su silla, el silencio del despacho volviendo a asentarse. Pero el silencio ahora se sentía diferente, menos pesado. Había un eco de la risa de Camila en él. Aquella noche, mientras subía la gran escalera hacia su habitación, pensó en lo ocurrido.
La prueba había sido un fracaso en el sentido tradicional. No había demostrado que ella fuera corrupta, había demostrado que era inclasificable. Una simple empleada doméstica, en su primer día, había logrado lo que nadie. Lo que ni sus socios millonarios ni sus asistentes lograban en años. Hacerlo reír, aunque fuera en silencio y a solas. El segundo día, Mauricio se despertó con una sensación de anticipación. Era algo que no había sentido en mucho tiempo, una ruptura en su monotonía. Normalmente, sus días eran predecibles, una larga línea de obligaciones. Pero la presencia de Camila Vargas había introducido un factor de caos. Se preguntó qué nueva sorpresa absurda le depararía el día. Su mente lógica le advertía que no bajara la guardia, la prueba no había terminado. Mientras se vestía, recordó la traición de Eduardo. Fue una mañana como esta, soleada, cuando descubrió el desfalco. Eduardo había usado su confianza para desviar fondos a cuentas privadas. Se había reído en su cara cuando lo confrontó, llamándolo ingenuo. El dinero es la única lealtad real, Mauricio, le había dicho. Esa frase se había convertido en el credo oscuro de Bellido. Por eso, el gesto de Camila con el dinero lo perturbaba tanto. No encajaba en su visión del mundo, donde todos tenían un precio. Ella no solo no lo había robado, sino que se había burlado de él. Había tratado una fortuna como si fueran piezas de un juego de niños. ¿Era una actuación? ¿Una forma más sofisticada de manipulación? Decidió que necesitaba observarla más de cerca. Bajó a la cocina y la encontró organizando la despensa. «Buenos días, señor Bellido», saludó ella, girándose con una bolsa de harina. «Espero que su dinero haya descansado bien y esté listo para multiplicarse». La audacia de mencionarlo abiertamente casi lo hizo tropezar. «El dinero no descansa, señorita Vargas. Y no es un tema de conversación». Su voz fue tan cortante como pudo, pero ella no se inmutó. «Claro que sí lo es. Todo necesita un respiro», replicó ella con calma. «Incluso usted. He notado que esta casa no tiene ni una sola planta. Las plantas requieren mantenimiento, atraen insectos. Son ineficientes», dijo él. «Y también traen oxígeno y vida», contestó ella, sonriendo. «Le traje un pequeño obsequio». «No se preocupe, no requiere mantenimiento». Señaló un pequeño jarrón en la encimera con una sola flor amarilla. Era la misma flor que él había apartado de su taza de café el día anterior. Ella la había rescatado de la basura y la había puesto en agua. «Es persistente», dijo Mauricio, más para sí mismo que para ella. «Como yo», respondió Camila. «Además, el amarillo da alegría. Esta cocina es muy gris. Necesita un poco de sol». Él la miró fijamente, pero no dijo nada y simplemente tomó su café. Durante la mañana, Mauricio fingió trabajar, pero en realidad, la vigilaba. La observaba a través de las cámaras de seguridad que cubrían la mansión. La vio hablar con el robot aspiradora, dándole ánimos. «Vamos, rueditas, esa esquina de allá es la zona triste, necesita más cariño». Mauricio negó con la cabeza frente al monitor, sintiendo una mezcla de estupor y diversión. Era, sin duda, la empleada más extraña que había tenido. Luego la vio en la biblioteca, limpiando el polvo de los libros antiguos. Se detuvo frente a un estante y sacó un tomo de poesía. La vio leer una página, su expresión suave y concentrada. Por un momento, no era una empleada, era solo una mujer leyendo. Eso lo irritó. Estaba pagándole por limpiar, no por su club de lectura. Estuvo a punto de salir a reprenderla, pero algo lo detuvo. Recordó que ninguna empleada anterior se había atrevido a tocar sus libros. Los limpiaban con miedo, como si fueran a explotar. Camila, en cambio, los trataba con una mezcla de respeto y familiaridad. Volvió a colocar el libro exactamente en su lugar y siguió con su tarareo. Mauricio apagó el monitor, sintiéndose extrañamente invadido.
Esa mujer no respetaba ninguna de sus barreras invisibles. Esa tarde, tuvo una visita inesperada que complicó sus planes. Felipe el Buitre Carpio, uno de los miembros más antiguos de su junta directiva. Un hombre tan calculador como Mauricio, pero sin su ética. Felipe había llegado sin avisar, una táctica que Mauricio detestaba. Mauricio, querido muchacho, pasaba por la zona, dijo Felipe con su falsa cordialidad. Mauricio sabía que Felipe siempre estaba buscando una debilidad. Felipe. No te esperaba, respondió Mauricio, guiándolo a su despacho. Fue entonces cuando recordó su plan original, una segunda prueba de dinero. Había planeado dejar su reloj más caro, un Patek Philippe, sobre la mesa. Pero ahora Felipe estaba aquí, y sus planes debían cambiar. Mientras hablaban de cifras y proyecciones, Mauricio sintió una tensión creciente. Felipe era parte de la vieja guardia, de los que lo vieron caer por la traición. He oído que tienes nueva ayuda, comentó Felipe, mirando alrededor. La última duró 3 días. ¿Esta ya batió el récord? Se concentra en el trabajo, Felipe, dijo Mauricio, cortante. Eso espero. Una mansión como esta atrae a todo tipo de oportunistas. La insinuación era clara, y tocó el nervio expuesto de Mauricio. Yo me encargo de mi personal. Justo en ese momento, Camila tocó la puerta para recoger la bandeja del café. Entró con su sonrisa habitual, ajena a la tensión en la sala. Con permiso, señores. Retiro esto, dijo con amabilidad. Los ojos de Felipe la recorrieron de arriba a abajo, evaluándola. Mauricio sintió una oleada de ira protectora que lo sorprendió. Ella es la señorita Vargas, dijo Mauricio, su voz un témpano. Felipe le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Encantado. Espero que el señor Bellido la esté tratando bien. Es exigente. Es muy profesional, señor. Y la casa es un desafío maravilloso, respondió ella. Recogió las tazas y salió, dejando un leve rastro de aroma a limón. Parece despierta, murmuró Felipe, volviendo a su asiento. Demasiado despierta, quizás. Ten cuidado, Mauricio. La visita de Felipe reafirmó la paranoia de Mauricio. Quizás Felipe tenía razón. Quizás la amabilidad de Camila era una fachada. La prueba del corazón de billetes había sido extraña, pero no concluyente. Necesitaba una prueba de oro, una que fuera irrefutable. Decidió combinar la prueba del reloj con la presencia de Felipe. Un escenario de alta presión para ver cómo reaccionaba. Al día siguiente, citó a Felipe de nuevo con una excusa de negocios. Minutos antes de que llegara, Mauricio dejó su Patek Philippe sobre la mesa de centro. Era un reloj valorado en cientos de miles de euros. Luego, llamó a Camila al despacho para que trajera agua. El escenario estaba listo, el objeto de valor, el observador hostil y la sospechosa. Quería ver si la presencia de un tercero la haría dudar o cometer un error. Camila entró, sirvió el agua y notó el reloj sobre la mesa. Mauricio y Felipe la observaban en silencio, fingiendo revisar unos papeles. Ella miró el reloj, luego miró a Mauricio, que fingía estar distraído. Señor Bellido, dijo ella en voz baja pero clara. Se le ha olvidado esto. Es demasiado hermoso para estar ahí. Lo tomó con cuidado, usando un pañuelo de su bolsillo para no tocarlo. Mauricio levantó la vista, su rostro una máscara de indiferencia. Démelo, señorita Vargas, dijo él, extendiendo la mano. Ella se lo entregó, y él lo guardó en el cajón de su escritorio. Felipe observaba la interacción con una ceja arqueada, visiblemente impresionado. Camila hizo una leve reverencia y salió del despacho. Un silencio incómodo llenó la habitación. Vaya, dijo Felipe, rompiendo el silencio. Ese reloj vale más que su salario de 10 años. Y ella ni siquiera parpadeó. O es muy honesta, o es muy lista. Es eficiente, Felipe.
Es todo lo que necesito saber, zanjó Mauricio. Pero por dentro, la sensación de desconcierto volvía a crecer. 2 pruebas, 2 resultados que desafiaban su visión cínica del mundo. La señorita Vargas era un enigma que no sabía cómo resolver. Esa noche, no podía dormir. El fantasma de la traición de Eduardo lo atormentaba. Eduardo también había parecido honesto al principio, lleno de sonrisas y lealtad. ¿Y si Camila era solo una versión más paciente del mismo juego? La prueba del oro había fallado en exponerla, pero su desconfianza seguía intacta. Se levantó y fue al despacho, abriendo el cajón. Allí estaba la nota amarilla con la carita sonriente. La tomó y la miró bajo la luz de la luna que entraba por el ventanal. El dinero también necesita estar ordenado. Una frase tan simple, tan absurda. Y de repente, se dio cuenta de algo. Quizás el problema no era ella. Quizás el problema era él. Quizás estaba tan acostumbrado a buscar lo peor, que era incapaz de ver lo bueno. La semana de prueba estaba llegando a su fin, y Mauricio no había firmado ningún despido. Camila Vargas se había instalado en la rutina de la mansión como si siempre hubiera estado allí. Pero no se había limitado a limpiar, había comenzado a transformar el lugar. Empezó con pequeñas cosas, casi imperceptibles al principio. Un día, Mauricio notó que el aire olía a limones frescos y lavanda. Es aromaterapia científica, señor, le explicó ella. Los limones absorben el mal humor. Él había puesto los ojos en blanco, pero no le dijo que se detuviera. Luego, las flores silvestres comenzaron a aparecer en lugares inesperados. Un pequeño ramillete en el baño de visitas, una sola margarita en su escritorio. Eran invasiones de color en su mundo monocromático. Y luego estaba la música. Camila limpiaba con música suave. Melodías clásicas, pero también algo de jazz ligero que flotaba por los pasillos. La música ayuda a que el polvo se asiente mejor, bromeó ella cuando él la confrontó. Prefiero el silencio, replicó Mauricio, aunque la verdad era que el silencio ya le pesaba. El silencio es bueno, asintió ella, pero demasiado silencio entristece las paredes. Él no supo qué contestar a eso. Sus paredes, de hecho, parecían muy tristes. Poco a poco, la mansión Bellido comenzó a sentirse menos como un mausoleo. Y más como, algo que no se atrevía a nombrar. Un jueves por la mañana, un olor inusual lo sacó de su concentración. No era el olor estéril del limpiador de pisos ni el aroma neutro del café. Era un olor dulce, a mantequilla, vainilla y azúcar tostada. Siguió el aroma hasta la cocina, algo que rara vez hacía por la mañana. La encontró de espaldas a la puerta, con un delantal blanco atado a la cintura. Estaba batiendo una mezcla en un bol grande. Sobre la encimera había un plato con varias tortitas doradas y esponjosas. ¿Qué está haciendo?, preguntó él, su voz sonando más áspera de lo que pretendía. Camila dio un pequeño salto, sobresaltada, y se giró. ¡Ay, señor Bellido! No lo oí entrar. Estaba haciendo panqueques. ¿Panqueques? Eso no estaba en el menú de la casa. Lo sé, pero olía a tristeza en el pasillo y pensé que necesitábamos algo de alegría. Mauricio miró los panqueques. Hacía años que no comía uno. Desde su infancia, probablemente. Era comida desordenada, poco seria. No como dulces por la mañana, dijo, por pura costumbre de negar. Estos no son dulces, son esperanza, replicó ella, con una sonrisa traviesa. La versión con menos azúcar y más fibra. Vamos, pruebe uno. Le acercó un plato con un pequeño panqueque. Él dudó, pero el aroma era abrumadoramente bueno. Tomó el tenedor y cortó un pedazo. Estaba tibio y delicioso. Está aceptable, murmuró, tratando de mantener su compostura. ¿Aceptable? He puesto mi alma en esa masa, exclamó ella, fingiendo indignación. De acuerdo, está muy bueno, admitió él,
y casi sonrió. Así me gusta. Ahora, la parte divertida. Ella señaló la sartén donde la mezcla burbujeaba lentamente. ¿Quiere intentar voltear uno? Es terapéutico. No tengo tiempo para terapias de cocina, señorita Vargas. Usted maneja una corporación multimillonaria. Puede manejar una espátula. Le entregó la herramienta de cocina, sus ojos verdes brillando con desafío. Él la tomó con la misma seriedad con la que tomaría un bolígrafo para firmar un contrato. Observó la sartén, calculando la física del movimiento. La tensión en la cocina era palpable. Él, el hombre que controlaba todo. Contó mentalmente, 1, 2, 3. Giró la muñeca con precisión, pero calculó mal la fuerza. El panqueque voló por el aire, dio media vuelta y aterrizó aparatosamente. La mitad quedó en el borde de la sartén, la otra mitad colgando hacia el suelo. Un silencio de asombro llenó la cocina. Mauricio miró el desastre, su creación fallida, y sintió una oleada de nada. No era ira, no era frustración. Era solo ridículo. Camila se llevó una mano a la boca, intentando contener la risa. Sus hombros se sacudían, y finalmente soltó una carcajada clara y sonora. El sonido rebotó en el acero inoxidable y llenó la habitación. Excelente, dijo ella entre risas. Un panqueque rebelde. Le gusta romper las reglas. Mauricio se encontró mirándola, y la risa de ella fue contagiosa. Sintió una extraña ligereza en el pecho. Haré que rediseñen el borde de la sartén, murmuró él, fingiendo seriedad. O puede practicar, replicó ella, recogiendo el panqueque fallido. La próxima vez, siga el ritmo. Es como bailar. 1, 2, 3, y vuelta. Yo no bailo, dijo Mauricio, demasiado rápido. Claro que sí, insistió ella, sin dudar. Solo necesita dejar que el cuerpo escuche. Él la observó sin responder, pero notó que su propia mano estaba golpeando suavemente la encimera de granito, siguiendo un compás invisible. Retiró la mano de inmediato, como si se hubiera quemado. Ve, sonrió Camila. Le dije que tenía ritmo. Mauricio fingió ignorarla y se aclaró la garganta, recuperando su postura. Gracias por el desayuno. Estaba eficiente. Salió de la cocina, pero la risa de ella lo siguió por el pasillo. Y por primera vez en una década, Mauricio Bellido fue a trabajar. Con el olor a panqueques en su traje caro. Y una sonrisa que no lograba borrar de su rostro. Ese día en la oficina, sus asistentes notaron el cambio. El señor Bellido está de buen humor, susurró uno. Imposible, debe haber cerrado un trato multimillonario, respondió otro. Pero no había ningún trato nuevo. Solo el recuerdo de un panqueque fallido. Se dio cuenta de que había pasado una hora entera en la cocina. Una hora de su agenda milimétrica, perdida en algo tan inútil. Y sin embargo, se sentía más ligero, más enfocado que en meses. La tensión habitual en sus hombros había disminuido. Esa tarde, mientras caminaba por el pasillo principal de la mansión, lo sorprendió verla hablando animadamente con el robot aspiradora. A ver, señor, Rueditas, esa esquina de allá es la zona triste de la casa. Pásela con cariño. Si no lo hace, no le doy su premio. Mauricio se detuvo, incrédulo. Le está hablando a la aspiradora. Camila se giró, sin avergonzarse en lo más mínimo. Por supuesto. Los objetos también necesitan motivación, señor Bellido. Además, creo que los adultos solo escuchan de verdad cuando les hablas con humor. Pensé que tal vez el robot también respondería mejor así. Él cruzó los brazos, tratando de parecer severo. Conmigo no necesita convertir la casa en un circo, señorita Vargas. Entonces, escuche esto, dijo ella, poniéndose seria de repente. Lo miró directamente a los ojos, su sonrisa desapareciendo.
Le receto una tarde libre. Sin reportes, sin llamadas. Su casa necesita que usted la habite, no solo que la posea. Nadie, nunca, le había hablado de esa manera. La miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Estaba acostumbrado a que la gente temiera sus reacciones. Pero ella le hablaba como a un igual, como a un amigo. Lo pensaré, respondió finalmente, incapaz de formular una reprimenda. Perfecto. En ese caso, le otorgo un boleto gratuito, dijo ella animándose. Sacó un papelito de colores de su bolsillo. ¿Qué es esto?, preguntó él, tomándolo con recelo. Un vale. Vale por una risa garantizada y un vaso de limonada fresca. No tiene fecha de vencimiento. Puede canjearlo cuando más lo necesite. Él miró el papel absurdo, dibujado con crayones. Sus dedos rozaron los de ella por un segundo al tomarlo. Y de nuevo, sintió esa calidez inesperada. Los días pasaban y, contra todo pronóstico, Camila seguía allí. La semana de prueba se había convertido en 2, y luego en un mes. Mauricio había dejado de buscarle fallos, aunque no lo admitiera. Había dejado de vigilar las cámaras y había empezado a acostumbrarse. Se acostumbró al olor a limones y al sonido de la música suave. Incluso se acostumbró a las absurdas notas que ella dejaba por la casa. Señor reloj, no corra tanto, que la vida no es una carrera. Señora alfombra, por favor, hoy no suelte pelusa, estamos de humor para brillar. Él las leía y negaba con la cabeza, pero una sonrisa se dibujaba en su rostro. El boleto para la limonada seguía en el cajón de su escritorio. Junto a la nota amarilla de la carita sonriente. Eran los únicos 2 objetos en ese cajón que no tenían valor monetario. Una tarde, un silencio inusual lo sacó de sus pensamientos. No había música, no había tarareos, no había conversaciones con electrodomésticos. La casa estaba callada, y eso, irónicamente, ahora lo inquietaba. Salió de su despacho y buscó a Camila. La encontró en la biblioteca, pero no estaba limpiando. Estaba de pie, inmóvil, frente al objeto más sagrado de la habitación. Era un reloj de pedestal antiguo, de madera oscura y bronce. Había pertenecido a su padre, un hombre que, al contrario de él, había sido cálido y risueño. El reloj había dejado de funcionar el día que su padre murió. Hacía casi 20 años que sus manecillas marcaban las 3:10. Ningún relojero, ni siquiera los más caros de Suiza, había podido repararlo. Es un mecanismo muerto, le habían dicho. No toque ese reloj, por favor, dijo Mauricio, su voz más dura de lo habitual. Camila se sobresaltó, como si saliera de un trance. Lo siento, señor. Solo lo estaba mirando. Es hermoso. Es una antigüedad. Y está roto, dijo él, acercándose. Noté que la cuerda principal parece atascada, dijo ella, observándolo con atención. Tal vez si se libera un poco la tensión. No necesita intentarlo, señorita Vargas, la interrumpió él, con frialdad. Han venido los mejores profesionales del mundo. No tiene arreglo. Era un símbolo de su propia vida, algo que parecía valioso por fuera, pero muerto por dentro. Camila se encogió de hombros, un gesto que empezaba a resultarle familiar. Bueno, yo no soy una profesional, pero me gusta intentar lo imposible. ¿Me da permiso? Prometo que seré cuidadosa. Mauricio dudó. La lógica le gritaba que no. Era el último recuerdo de su padre. Pero algo en el tono convencido de Camila, en su mirada serena, lo hizo ceder. Era una locura, pero toda su presencia en esa casa era una locura. Asintió con un gesto seco. Adelante. Pero con extremo cuidado. Ella sonrió, una sonrisa de pura concentración. No se preocupe. A veces las cosas solo necesitan que alguien crea en ellas. Camila abrió el panel trasero de cristal con una delicadeza sorprendente.
No usó herramientas complicadas, solo sus dedos finos y un pequeño alfiler. Mauricio observaba en silencio, sin respirar, esperando el sonido de algo rompiéndose. Ella no parecía estar forzando nada, solo, escuchando. Cerró los ojos un momento, como si sintiera el mecanismo. Luego, con el alfiler, movió un diminuto resorte, casi invisible. Hubo un pequeño clic. Un sonido metálico, seco y agudo. Mauricio contuvo el aliento. Probablemente lo había roto del todo. Pero entonces, un segundo sonido resonó en el silencio de la biblioteca. Un sonido grave, profundo, casi olvidado. Tic. Seguido de otro. Toc. Mauricio se quedó completamente inmóvil, sus ojos fijos en el péndulo de bronce. Lentamente, con una majestuosidad olvidada, el péndulo comenzó a moverse. Tic. Toc. Tic. Toc. El sonido rítmico llenó la habitación, un latido que volvía a la vida. No, no puede ser, murmuró Mauricio, su voz apenas un susurro. Se acercó al reloj, tocando la madera pulida como si fuera una aparición. Camila sonrió, limpiándose una mota de polvo de la mejilla. Le dije. A veces solo hace falta un pequeño empujón. Y un poco de fe, añadió en voz baja. Él la miró, y por primera vez, su máscara de hielo se resquebrajó por completo. No pudo esconder la conmoción, la incredulidad, la oleada de emoción. Mi padre, dijo, su voz quebrándose. Mi padre me dio ese reloj cuando era un niño, continuó en voz baja. Lo usaba para medir el tiempo que jugábamos juntos. Siempre se detenía a las 3:10. El último día que lo oí funcionar fue el día que él murió. En un accidente. Desde entonces, nada. 20 años de silencio. El peso de esas 2 décadas pareció caer sobre él en ese instante. La biblioteca se llenó con el sonido constante y firme del tiempo recuperado. Camila guardó silencio, entendiendo la magnitud del momento. No dijo se lo dije, ni hizo ninguna broma. Solo apoyó una mano suavemente sobre la madera del reloj. Tal vez no estaba roto del todo, señor Bellido, dijo con suavidad. Tal vez solo estaba guardando luto, igual que usted. Estaba esperando a que alguien lo despertara otra vez. Mauricio la miró, y en sus ojos verdes no vio triunfo, sino compasión. Nadie en años le había dicho algo tan simple y a la vez tan profundo. Sintió un nudo apretado en la garganta y tuvo que darse la vuelta. Se alejó unos pasos, luchando por recuperar el control. El tic-toc era un bálsamo y una tortura, el sonido de su infancia perdida. Gracias, dijo finalmente, su voz ronca. No me agradezca a mí, respondió ella. Fue el reloj quien decidió que era hora de volver a vivir. Esa tarde, Mauricio no regresó al trabajo en su oficina. Canceló todas sus reuniones, algo que nunca hacía. Se quedó en casa, sentado en la biblioteca durante horas, escuchando el sonido rítmico del reloj de su padre. Por alguna razón, ese tic-toc no sonaba como un recordatorio del tiempo perdido. Ya no era el sonido de la muerte y la pérdida. Sonaba como una promesa, como el latido de un corazón. Sonaba a que todavía quedaba algo por recuperar. Miró la puerta por donde Camila se había ido. Y supo, con una certeza aterradora, que esa mujer estaba cambiando todo. El sábado amaneció con un cielo despejado, pero Mauricio se sentía inquieto. Había programado una reunión en casa, algo que solía hacer para mantener el control. Pero ese día, Camila le había pedido algo inusual la noche anterior. Señor Bellido, mañana no tengo con quien dejar a mi hija, Camila. Mi cuidadora habitual está enferma. ¿Sería posible traerla conmigo? Prometo que no hará ruido. Es muy tranquila y traerá sus libros. La petición lo había irritado. Odiaba las interrupciones, y un niño era la máxima interrupción. El ruido, el desorden, las presencias ajenas a su rutina calculada.
Estuvo a punto de negarse rotundamente, de recordarle los términos de su contrato. Pero entonces recordó el tic-toc del reloj, la sensación de calidez. Está bien, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Pero que no rompa nada. Lo prometo, señor. Gracias, dijo ella, con un alivio palpable. Camila llegó puntual, pero esta vez no venía sola. De su mano caminaba una pequeña niña de unos 6 años. Tenía los mismos ojos verdes de su madre, llenos de una curiosidad vivaz. Su cabello estaba recogido en 2 trenzas y llevaba un vestido sencillo. Prometo que me portaré bien, mami, susurró la niña, apretando su mano. Lo sé, Camila. Solo quédate cerca de mí y no toques nada sin permiso. Mauricio, que revisaba informes en la biblioteca, escuchó las voces. Se asomó y se encontró con la escena. Camila, visiblemente nerviosa. Y la niña, que miraba todo con una curiosidad que no tenía miedo. Buenos días, señor Bellido, dijo Camila, algo apenada. Le presento a Camila. Camila, saluda al señor Bellido. La niña levantó la mano con solemnidad. Hola, señor. Mauricio no pudo evitar una ligera sonrisa ante la seriedad de la niña. Hola, Camila. Espero que te guste leer, porque aquí hay muchos libros. Me encanta leer, dijo Camila, sus ojos brillando al ver las estanterías. Pero me gusta más dibujar las historias que leo. Excelente. Entonces, mientras tu madre trabaja, tú puedes dibujar. La niña sonrió de oreja a oreja, y por un instante, el aire se sintió cálido. Camila pasó la mañana trabajando, moviéndose con su eficiencia habitual. Camila se instaló en un rincón del salón, en una alfombra suave, con su libreta y sus lápices. Estaba completamente absorta en su mundo, dibujando en silencio. Mauricio iba y venía de sus reuniones, y cada vez que pasaba, la veía allí. Una pequeña mancha de color y vida en su salón impecable. De vez en cuando, ella levantaba la mirada y lo observaba. En una pausa entre reuniones, Mauricio se detuvo en el salón. Su casa es muy grande, señor, dijo Camila de pronto. Demasiado grande, respondió Mauricio, sin pensar. ¿Y no se siente solo aquí?, preguntó ella, con la inocencia de quien no conoce filtros. La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie se atrevía a insinuar tal cosa. Levantó la mirada de su tableta y la observó. La soledad no es algo malo, Camila, contestó él, con su tono medido. Es silencio. Permite pensar con claridad. Camila inclinó la cabeza, pensativa, como si procesara una idea compleja. Mi mamá dice que el silencio solo es bonito si tienes a alguien con quien compartirlo. Mauricio se quedó callado unos segundos, desarmado por la lógica infantil. Luego, sin saber por qué, soltó una leve risa. Tu mamá tiene respuestas para todo, ¿verdad? Sí, dijo Camila con total naturalidad. Pero a veces también se equivoca. Camila, que limpiaba cerca, soltó una carcajada desde la otra habitación. La tensión de la mañana pareció disiparse con esa simple interacción. Mauricio sintió que la armadura se aflojaba un poco más. La presencia de la niña no era tan disruptiva como había temido. De hecho, era agradable. Todo parecía ir bien hasta que, a media tarde, un sonido lo heló. El ruido agudo y desgarrador de cristal rompiéndose, seguido de un golpe sordo. Mauricio se levantó de inmediato y caminó con pasos rápidos hacia el salón. En el suelo, hecho pedazos, estaba el jarrón de cristal de Murano. Había pertenecido a su madre. Era su recuerdo favorito de ella. Junto al desastre, estaba Camila, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Camila, exclamó Camila, corriendo hacia ella, su rostro pálido de pánico. ¿Qué hiciste? Te dije que no tocaras nada. Solo quería oler las flores más de cerca, balbuceó la niña, temblando. No fue mi culpa,
se resbaló. Se cayó solo. Camila miró a Mauricio, sus ojos suplicando perdón. Señor Bellido, lo siento tanto. Yo pagaré por el jarrón. Lo prometo. Mauricio se acercó despacio. No gritó. No frunció el ceño. Solo miró el desastre. El jarrón que su madre había amado, destruido. Era un recuerdo que siempre había mantenido intacto, prístino. La vieja ira, la frialdad, comenzaron a subir por su garganta. Era la confirmación de que el desorden solo traía destrucción. Estaba a punto de decirles que se fueran, que todo había terminado. Pero antes de que pudiera hablar, Camila hizo algo inesperado. Se arrodilló entre los pedazos rotos y comenzó a recoger los pétalos de las flores. No lo toques, Camila, dijo Camila, su voz temblando. Hay vidrio, te vas a cortar. No, mami. Quiero arreglarlo, respondió la niña, con una seriedad impropia. Ignoró los trozos grandes de cristal y se centró en las flores. Tomó los tallos que aún estaban intactos y los llevó a un vaso de agua. Luego, juntó los pedazos de vidrio más grandes y coloridos. Los acomodó con cuidado en la base del vaso de agua. Creó un nuevo arreglo, las flores de pie, rodeadas por los restos brillantes del jarrón. Ahí, dijo, sonriendo apenas, aunque las lágrimas aún mojaban sus mejillas. Ya no es el jarrón de antes, pero no está feo. Ahora se llama, el jarrón que volvió a nacer. El silencio que cayó en el salón fue absoluto. Camila no sabía si llorar por el alivio o reír por la ocurrencia. Mauricio, por su parte, observaba el nuevo arreglo con asombro. La ira se había disipado, reemplazada por una emoción que no podía nombrar. Se agachó lentamente hasta quedar a la altura de la niña. Sus rodillas crujieron, desacostumbradas a ese movimiento. ¿El jarrón que volvió a nacer?, preguntó, su voz más suave que de costumbre. Sí, dijo Camila, más confiada. Porque cuando algo se rompe, no se tira. Mi mamá dice que solo se vuelve a armar de otra forma. Y a veces, añadió, tocando un trozo de cristal azul, eso también es bonito. Mauricio la miró fijamente, y las palabras de la niña golpearon su alma. Hacía mucho que nadie le daba una lección tan simple y tan devastadora. Tienes razón, Camila, dijo al fin, su voz ronca. Me gusta ese nombre. El jarrón que volvió a nacer. La niña sonrió, aliviada. ¿Ya no está enojado? No, dijo él. En realidad, gracias. Camila soltó un suspiro que pareció vaciarla de todo el miedo. Abrazó a su hija con fuerza, cerrando los ojos. Esa noche, mucho después de que Camila se fueran, Mauricio se quedó en el salón. No pidió que limpiaran el desastre. Dejó el vaso de agua con las flores y los cristales rotos en la mesa. Cuando algo se rompe, no se tira. Se vuelve a armar de otra forma. ¿Cuántas veces él había hecho lo contrario? Personas, relaciones, confianza. Todo lo que dolía, él lo desechaba. Miró el reflejo de su rostro en el cristal oscuro de la ventana. Vio al hombre de hielo, al empresario implacable. Pero por primera vez, vio también las grietas en su propia fachada. Se dio cuenta de que él también estaba roto, igual que el jarrón. Y por primera vez en 20 años, se preguntó si él también podría volver a armarse de otra forma. La revelación del jarrón marcó un cambio profundo en Mauricio. Dejó de ver a Camila como una empleada y empezó a verla como algo más. Comenzó a buscar excusas para hablar con ella, más allá de las órdenes. Le preguntaba sobre los libros que ella leía en la biblioteca. ¿Qué recomendación tiene hoy, señorita Vargas? Algo que no tenga números ni contratos, por favor. Ella le recomendó El viejo y el mar, un libro que él consideraba simple. ¿Por qué este?, preguntó, sosteniendo el tomo gastado. Porque es sobre alguien que peleó mucho, respondió ella. Alguien que perdió y ganó al mismo tiempo, sin rendirse.
Me recuerda un poco a usted, señor Bellido. Él tomó el libro sin decir nada y esa noche lo leyó de principio a fin. Hacía años que no se perdía en una historia que no fuera un informe financiero. Las palabras simples de Hemingway le hablaron de una forma que lo sorprendió. Sintió una conexión con la lucha solitaria del viejo pescador. Al día siguiente, durante el desayuno, admitió que le había gustado. Las cosas simples son las que más se quedan, dijo ella, satisfecha. Y la conversación fluyó hacia otros temas, música, comida, sueños. Una tarde, Mauricio tomó una decisión que rompía todas sus reglas. La encontró en la cocina, preparando su propia cena para llevar. Esta noche, Camila, dijo él, llamándola por su nombre de pila. Ella se giró, sorprendida por el cambio de formalidad. Quiero que cocine algo especial. ¿Para dos? ¿Para una cena? ¿Espera invitados?, preguntó ella. No. Para nosotros, dijo él, con calma. Con usted, repitió ella, desconcertada. Señor Bellido, eso no. No sería apropiado, terminó ella la frase. Lo apropiado es lo que yo decida que es apropiado en mi casa. Considérelo una forma de agradecerle. Por el reloj. Y por el jarrón. Ella dudó, pero luego asintió lentamente. Está bien. Esa noche, la gran mesa del comedor, usualmente vacía, fue puesta para dos. Camila preparó un plato sencillo pero delicioso, pollo al horno con miel y romero. El aroma llenó la casa, un olor a hogar que Mauricio apenas recordaba. Él se sentó a la cabecera y le indicó a ella que se sentara a su lado. Comieron en un silencio cómodo al principio, que pronto se llenó de charla. Hablaron de sus vidas, de sus pasados, de Camila. Mauricio se sorprendió a sí mismo riendo, una risa abierta y genuina. Camila le contó de sus dificultades como madre soltera, sin victimismo, solo hechos. Él le habló, vagamente, de la traición que lo había endurecido. Esa persona nunca conoció a alguien que supiera cuidar, dijo ella. Porque lo que se cuida, con el tiempo, se arregla. Sus palabras resonaron con la lección del jarrón. Cuando terminaron, Camila se levantó para retirar los platos por costumbre. Mauricio la detuvo, poniendo su mano sobre la de ella por un instante. Déjelo. Hoy no hay jefes ni empleadas, Camila. Solo dos personas que compartieron una cena agradable. El contacto fue breve, pero envió una corriente eléctrica a través de ambos. Ella lo miró, y él vio en sus ojos algo más que gratitud. Pero este cambio drástico no pasó desapercibido fuera de la mansión. En las oficinas de Grupo Bellido, los rumores corrían como la pólvora. Los asistentes notaban que su jefe sonreía, que llegaba tarde. Dicen que lo oyeron reír a carcajadas en una llamada, susurró una secretaria. Imposible. Ese hombre no tiene sentido del humor, replicó un analista. Es la nueva ama de llaves. Lo tiene embrujado. El más preocupado era Felipe el buitre Carpio. Vio el cambio en Mauricio como una debilidad peligrosa. Un Mauricio suave era un Mauricio vulnerable, y eso afectaba el negocio. Felipe comenzó a investigar a Camila Vargas, buscando trapos sucios. Quería encontrar algo, cualquier cosa, para demostrarle a Mauricio que era un error. Que esa mujer era una cazafortunas, igual que Eduardo. Felipe la visitó en la mansión un día que Mauricio no estaba. Señorita Vargas, qué agradable encontrarla, dijo con su falsa sonrisa. Señor Carpio. El señor Bellido no está, dijo ella, cortés pero firme. Oh, no vengo a verlo a él. Vengo a verla a usted. He notado que ha hecho milagros en esta casa. Y con su dueño. La insinuación era venenosa, pero Camila no cayó en la trampa. Yo solo hago mi trabajo, señor. Devuelvo el brillo a las cosas. Incluido Mauricio, río Felipe. Tenga cuidado, querida. Los hombres como él no cambian. Solo se distraen.
Y cuando se aburren, desechan sus distracciones. No me gustaría que saliera lastimada. Era una amenaza velada, un intento de intimidarla. Gracias por su preocupación, señor. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo. Camila le cerró la puerta en la cara, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que hombres como Felipe eran peligrosos. La conversación la dejó temblando, no de miedo, sino de ira. No por ella, sino por cómo veían a Mauricio. No lo veían como un hombre que estaba sanando, sino como una propiedad que estaba siendo mal administrada. Esa noche, le contó a Mauricio la visita de Felipe. La furia en los ojos de Mauricio fue algo que ella nunca había visto. No fue una furia fría, fue una rabia ardiente y protectora. ¿Cómo se atreve a amenazarte en mi propia casa? Mauricio, cálmate. Solo son palabras. Sé cuidarme sola. No, Camila. Él no entiende. Nadie parece entender. ¿Entender qué?, preguntó ella en voz baja. Él se detuvo, caminando de un lado a otro de la biblioteca. Se paró frente a ella, su mirada intensa. Que ya no me importa la imagen del empresario de hielo. Que por primera vez en mi vida no estoy calculando los riesgos. Que lo que siento cuando estoy contigo es real. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de electricidad. Camila sintió que le faltaba el aire. Esto iba más allá de un reloj reparado. Antes de que pudiera responder, Mauricio acortó la distancia entre ellos. Camila, tú, comenzó él, su voz ronca. Pero el sonido del teléfono de la oficina interrumpió el momento. Una llamada urgente de la junta directiva. Felipe no había perdido el tiempo. Había convocado una reunión de emergencia. Tengo que ir, dijo Mauricio, la frustración evidente en su rostro. Mauricio, ten cuidado, dijo ella. Felipe no está jugando. Yo tampoco, replicó él, tomando su saco. Salió de la mansión, dejando a Camila sola con el eco de sus palabras. La batalla por el alma de Mauricio Bellido acababa de comenzar. La reunión de la junta directiva fue una emboscada. Felipe Carpio había preparado el terreno meticulosamente. Caballeros, he convocado esta reunión por una grave preocupación, comenzó Felipe. Nuestro CEO, Mauricio Bellido, está mostrando un comportamiento errático. Está siendo indebidamente influenciado por una empleada doméstica. En la pantalla, Felipe proyectó fotos de Camila, su expediente, su vida humilde. Una cazafortunas, claramente, sentenció Felipe. Mauricio entró en la sala en medio de la presentación. El silencio fue absoluto. Su mirada barrió la habitación, fría como el acero. ¿Tienes algo que decir, Felipe?, preguntó Mauricio, su voz peligrosamente tranquila. Digo que estás poniendo en riesgo al grupo Bellido por ella. Digo que has perdido el juicio, Mauricio. Igual que con Eduardo. La mención de Eduardo fue un golpe bajo, diseñado para herir. Mauricio apretó los puños. Eduardo me robó millones. Camila me devolvió un reloj. Te está volviendo blando, gritó Felipe. Y en este negocio, blando significa muerto. Si ser duro significa ser como tú, Felipe, prefiero estar muerto. La junta observaba el enfrentamiento, dividida. O la despides, Mauricio, o forzaremos una votación de destitución. Mauricio se quedó de pie, mirando a los hombres que habían sido sus colegas. Vio en sus rostros miedo, avaricia y la misma desconfianza que él solía tener. Preparen su votación, dijo finalmente. Y salió de la sala, dejando un caos de gritos y protestas tras de sí. Sabía que acababa de poner en juego todo su imperio. Pero por primera vez, sentía que estaba luchando por algo que valía la pena. Felipe, furioso por haber perdido el control, recurrió a su última arma. Filtró la historia a la prensa sensacionalista. Al día siguiente, la noticia explotó en Mónaco.
El empresario de hielo, derretido por su Cenicienta. Las portadas mostraban fotos de Mauricio y Camila, algunas tomadas con teleobjetivo. Una foto, particularmente clara, los mostraba en el parque con Camila, riendo. La imagen era devastadora porque era honesta. Se veían felices. El artículo insinuaba una relación inapropiada, manipulación y escándalo. La reputación del grupo Bellido se desplomó en la bolsa esa mañana. El escándalo era exactamente lo que Felipe necesitaba. Ahora no era solo una cuestión interna, era una crisis pública. La tormenta mediática había estallado con toda su fuerza. Esa tarde, cuando Mauricio llegó a casa, la encontró en el vestíbulo. Camila tenía el periódico en la mano, su rostro pálido y sus ojos húmedos. Estaba vestida con su ropa de calle y tenía un pequeño bolso al hombro. Camila estaba a su lado, mirando al suelo. Señor Bellido, empezó ella, su voz temblando. Mauricio. Lo siento tanto. Esto es culpa mía. No digas eso, Camila. La culpa es de hombres cobardes. No importa de quién sea la culpa. Esto se ha ido demasiado lejos. No quiero ser un problema para usted. No quiero destruir lo que ha construido. Levantó la mirada, y él vio la determinación en sus ojos llorosos. Voy a renunciar. Nos iremos de Mónaco. Nadie volverá a oír de nosotras. Camila empezó a sollozar en silencio. Mauricio dio un paso hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. No. No te vas a ir a ninguna parte. Es lo correcto, Mauricio. Usted no necesita este escándalo. La gente no entiende, y yo no pertenezco a este mundo. He visto lo que este mundo le hace a la gente como yo. Intentó pasar por su lado, pero él le bloqueó el camino. Camila, mírame, dijo él, su voz firme, pero no dura. La tomó suavemente por los hombros, obligándola a mirarlo. Tú perteneces exactamente donde quieras estar. Y yo quiero que estés aquí. ¿Y tu empresa? ¿Tu reputación? Lo estás perdiendo todo. ¿Qué gano si conservo un imperio, pero vuelvo a estar solo en esta casa vacía? ¿Qué gano si me convierto de nuevo en el hombre de hielo? Las lágrimas rodaban por las mejillas de Camila. Pero todo se derrumbará. Entonces, que se derrumbe, dijo él, su voz llena de una certeza absoluta. Y si todo se cae, lo reconstruiremos juntos. Ladrillo por ladrillo. La miró fijamente, recordando las palabras de Camila. ¿Recuerdas? Como el jarrón que volvió a nacer. Cuando algo se rompe, no se tira. Se vuelve a armar de otra forma. Esa frase, dicha con su voz profunda, la desarmó por completo. Dejó caer el bolso y se cubrió el rostro, sollozando. Él la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. La sostuvo mientras ella lloraba, liberando semanas de tensión y miedo. Camila se acercó y abrazó las piernas de ambos, llorando también. Y allí, en el vestíbulo de mármol, los tres se mantuvieron unidos. Mamá, mira, dijo Camila de repente, separándose. Sostenía uno de sus dibujos en la mano. Lo dibujé esta mañana. Es para el señor, para Mauricio. Mauricio se agachó para ver el dibujo, aún sosteniendo a Camila. Era un dibujo de ellos tres, de la mano, frente a la mansión. Pero el sol que había dibujado Camila tenía una cara sonriente gigante. ¿Me salió bien, verdad?, preguntó la niña con ilusión. Está perfecto, Camila, dijo él, su voz ronca por la emoción. Miró a Camila por encima de la cabeza de la niña. Está absolutamente perfecto. Camila rió entre lágrimas y asintió. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la casa había calma. Mauricio sabía que la guerra no había terminado. Felipe y la Junta no se detendrían. Pero ahora sabía por qué estaba luchando. Ya no era por el control, ni por el dinero. Era por la calidez, por el tic-toc del reloj.
Era por el olor a panqueques y el color de las flores silvestres. Era por la familia que no sabía que necesitaba. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, Mauricio miró por la ventana. El mar estaba agitado, un reflejo de la tormenta mediática. Pero él se sentía en paz. Había pasado demasiado tiempo viviendo en una casa llena de cosas caras. Pero vacía de lo único que importaba, la vida. Y por fin, la vida había regresado. El amanecer en Mónaco trajo una calma extraña. El mar se había calmado, y el sol pintaba de oro los muros de la mansión. Adentro, el silencio ya no era frío. Era un silencio expectante. Camila preparaba café en la cocina, su rostro sereno. En la mesa estaba el periódico del día. Mauricio aún no lo había visto. Ella no se atrevía a leerlo, temiendo una nueva ola de ataques. Mauricio apareció en el umbral, impecable con su traje. Pero su expresión era diferente. No era la del empresario, era la de un hombre en paz. No leí las noticias, dijo Camila, evitando su mirada. Yo sí, respondió él con calma, sirviéndose una taza de café. ¿Y? Preguntó ella, conteniendo el aliento. Y por primera vez, no me importa lo que digan. Ella alzó los ojos, sorprendida. ¿No te importa la junta directiva? Durante años viví para complacerlos, dijo él, acercándose. Lo único que logré fue convertirme en una sombra. Prefiero que hablen. Si eso significa no volver a perder lo que realmente importa. Camila apretó la taza entre sus manos. Mauricio, sigo sin entender. Somos de mundos tan distintos. Los mundos se unen cuando la gente tiene el valor de hacerlo, dijo él. Tomó su mano por encima de la mesa de la cocina. No me importa lo que digan los demás, Camila. Lo único que me importa es lo que siento cuando estás aquí. El corazón de ella dio un vuelco. Era una declaración, clara y pura. La puerta de la cocina se abrió, rompiendo la tensión. Buenos días, exclamó Camila, despeinada y en pijama. Huele a café y a cosas arregladas. Mauricio soltó una carcajada. Sí, pequeña. Huele a cosas arregladas. ¿Ya no están tristes?, preguntó la niña con total naturalidad. Camila rió suavemente. No, cariño. Ya no estamos tristes. Me alegro, dijo Camila, porque no me gusta cuando los adultos se complican. Ese día, Mauricio no fue a la oficina a pelear. Envió un comunicado de prensa oficial a todos los medios. Y luego, llevó a Camila y a Camila al parque. El mismo parque donde habían sido fotografiados. Caminaron entre los árboles, sin guardaespaldas, sin protocolos. Camila corrió por el césped, volando una cometa. Miren, vuela más alto que la vez pasada, gritaba ella. Mauricio y Camila observaban desde un banco, sentados uno al lado del otro. ¿Sabes algo?, dijo él, mirando a Camila. Durante años creí que la felicidad era un lujo que se compraba con éxito. Ahora entiendo que es algo tan simple como esto. Ver a alguien reír sin miedo al viento. Camila lo miró de reojo, su corazón lleno. A veces lo más simple es lo que más cuesta entender. El viento sopló fuerte, y la cometa se elevó casi hasta desaparecer. Mauricio miró hacia el cielo, y sintió que todo estaba en su lugar. Al volver a casa, la tarde caía, tiñendo el cielo de rosa. Mauricio encendió la chimenea, un gesto que nunca hacía. ¿Qué celebramos?, preguntó Camila, divertida. Celebramos el primer día de mi nueva vida, respondió él. Y me gustaría que también fuera el comienzo de la tuya. Sacó un pequeño sobre de su saco y se lo entregó. Ella lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un documento legal, con el sello del Grupo Bellido. ¿Qué es esto, Mauricio? No entiendo. Es un nuevo proyecto. La fundación, El Jarrón que vuelve a nacer. Quiero apoyar a madres solteras, como tú.
Darles los recursos para salir adelante. Y quiero que tú la dirijas. Camila lo miró, sus ojos empañados. Mauricio, esto es demasiado. No, dijo él con suavidad. Es justo. Es lo correcto. Si alguien me enseñó lo que significa levantarse después de caer, fuiste tú. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas, pero esta vez eran de felicidad. No sé qué decir, susurró ella. Dime que te quedarás, pidió él, su voz baja. Dime que construirás esto conmigo. Que construirás una vida conmigo. Camila respiró hondo. No necesitaba pensarlo. Me quedaré. Él sonrió y la abrazó, atrayéndola en un beso suave. Fue un beso que selló promesas, sanó heridas y silenció el pasado. El fuego crepitaba y el reloj de la biblioteca marcaba el compás. Tic. Toc. El sonido de un presente distinto. Camila, que había estado dibujando, se acercó a ellos. ¿Ya terminaron?, preguntó. Ellos rieron y la incluyeron en el abrazo. Al día siguiente, las noticias volvieron a hablar de ellos. Pero el titular era diferente: Mauricio Bellido dona millones a fundación. La foto que acompañaba el artículo era la del comunicado oficial. Mauricio, Camila y Camila, sonriendo juntos, anunciando el proyecto. Felipe Carpio y la junta directiva quedaron en silencio. No puedes luchar contra un hombre que está dispuesto a perderlo todo por lo correcto. La percepción pública cambió de escándalo a esperanza. Pero para Mauricio, Camila y Camila, eso ya no importaba. Habían comprendido que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas, sino en las personas que lograban devolverle el sentido a la vida. La mansión Bellido ya no era la fortaleza del empresario de hielo. Era un hogar. Un año después, Camila estaba en el jardín, leyendo. Mauricio estaba en el césped, jugando con Camila. Camila corrió hacia ellos con un nuevo dibujo en las manos. Y miren, miren, dijo emocionada. Somos nosotros 4. Camila miró a Mauricio, confundida. 4. En el dibujo estaban ellos 3, y al lado de Camila, un bebé en una cuna. Camila abrió los ojos, sorprendida, y miró a Mauricio con nerviosismo. Mauricio rió, levantando a Camila en brazos. Parece que nuestra pequeña artista está prediciendo el futuro. Camila se tocó el vientre, una sonrisa tímida y alegre en su rostro. Camila siempre imagina las cosas más hermosas, dijo ella. Y a veces, dijo él, tomando la mano de Camila, las cosas hermosas empiezan así. Con un dibujo, un reloj roto y un corazón valiente. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.